Buenos días, Miriam. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Ya sabemos que las remesas, pues, son muy importantes para nuestro país. ¿Por qué han ido las remesas o por qué han caído las remesas enviadas a México durante los últimos meses a la baja, Cristian? Por supuesto, como bien mencionas, ayer tuvimos el dato del mes de agosto, presenta una disminución de 8.3% a tasa anual, y si lo vemos en términos acumulados en lo que va del año de casi el 6%, y yo te diría que aquí estamos viendo principalmente tres razones por las que las remesas han mirado ya 5 meses a la baja, igual como bien mencionabas. La primera de ellas creo que tiene que ver mucho con la debilidad generalizada que hemos estado viendo este año en el mercado laboral de Estados Unidos. Muchos de los sectores en los que se emplean los mexicanos que trabajan en este país están muy ligados a la actividad económica, como son la parte de la construcción, la parte de las manufacturas y algunos sectores de servicios. Entonces, por esa parte, creo que este dato de remesas que hemos estado viendo va muy vinculado a la debilidad general del mercado laboral en Estados Unidos. La segunda razón que yo te diría también tiene que ver mucho con que los años pasados, como 2024, 2023, habían sido años históricamente muy buenos para los flujos de remesas y eventualmente cabría esperar que los flujos se fueran normalizando. Entonces también por esa parte creo que tiene que ver un poco también por la parte de la normalización. Y dos factores más adicionales que te diría que sobre todo están ponderando mucho este año. Uno es la parte de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, que han sido muy agresivas contra la población migrante mexicana sobre todo, y la segunda de ellas yo te diría que es la parte de la apreciación del peso mexicano, que también en lo que va del año ha registrado una caída, y esto provoca que en términos psicológicos algunos de los migrantes que envían remesas a México se tengan que esperar un poco para poder observar niveles de tipo de cambio un poco más altos y eventualmente hacer la transferencia de estos recursos a sus familias en México. ¿Cuáles de estos factores que nos acabas de mencionar, Cristian, consideras que pueden ser, o no sé si todos sean factores estacionales, es decir, que sean momentáneos o que pudieran ser reversibles en algún tiempo? Yo creo que de la parte de la apreciación del peso Ujú. es el factor cíclico que podría revertirse hacia adelante, porque por la parte de la debilidad del mercado laboral en Estados Unidos y la parte estructural del bono demográfico de los mexicanos, esta parte yo te diría que va a persistir hacia adelante. Entonces te diría que probablemente tendremos que estar preparados para observar flujos de remesas que sean históricamente altos en términos relativos a años pasados, pero no tan altos como lo fueron en el 2024. ¿Esto le pasa solamente a México o le pasa también o le está sucediendo a otros países que también reciben muchas remesas? Mira, eso que mencionas es un tema muy interesante, porque lo Ujú. que estamos viendo en la región de Latinoamérica, sobre todo si lo comparamos con otros países como son Guatemala, El Salvador, inclusive Colombia, estamos viendo que estos países están teniendo flujos de remesas muy altos este año, están creciendo a tasa anual de doble dígito. Entonces, por esa parte, yo te diría que el caso de México es un caso particular muy interesante, porque se ha desacoplado justamente de esa dinámica generalizada de alza este año de la región de Latinoamérica en los flujos de remesas que entran a esos países. Ujú. Y en el caso concreto de México, ¿qué impacto tiene esta disminución en las economías, por ejemplo, de las familias que reciben estas remesas, que dependen también de este flujo? Claro que sí, bueno, en términos del impacto que podría haber en México, creo que hay dos esferas muy importantes que hay que analizar. Por una parte tenemos esta que mencionas, que es la parte microeconómica, que justamente va muy enfocada a cuál es el impacto que podrían tener la disminución de estos flujos en las familias receptoras en México. Y por esta parte creo que sí va a ser importante estar rastreando hacia cuáles son los estados que están teniendo las mayores disminuciones, porque hay algunas regiones del país, como lo pueden ser algunas regiones de Zacatecas, de Michoacán, de Jalisco, que dependen altamente de estos flujos y que podría impactar directamente el consumo de estas familias. Mm. La segunda esfera creo que es importante analizar, creo que es la parte macrofinanciera, que tiene un poco que ver con los patrones de consumo agregados y también con la estabilidad financiera que podría tener impacto en los flujos de estas remesas hacia México. Y por esa parte yo te diría que como todavía siguen siendo históricamente altos estos flujos, estamos hablando de, en términos acumulados hasta agosto, de 40,000 millones de dólares que entran al país. Por esta parte te diría que podría ser un poco más acotado el impacto.
y sobre todo la parte microeconómica que te mencionaba va a ser la más importante. ¿Cómo deben responder ante esto las autoridades locales, ya en el ámbito incluso también federal? ¿Cómo hacerle frente a esta situación si es que se sigue prolongando? Creo que esta es una oportunidad para que dejemos de ver las remesas como un éxito de los gobiernos mexicanos y más bien yo te diría que por esa parte creo que a las acciones tendrían que venir más enfocadas a la parte de fortalecer el mercado laboral interno, hacer políticas que estén más enfocadas hacia tener trabajos con salarios bien remunerados y que justamente eviten que los migrantes mexicanos se vayan a otros países a tener que buscar trabajo para poder sostener a sus familias. Creo que te diría que esa sería una parte de las políticas más importantes que se tendrían que enfocar para tratar de evitar que el país sea tan dependiente de estos flujos y sobre todo algunas familias que sean tan dependientes para sostener su consumo y necesidades básicas de ese tipo de transferencias. El Plan México, por ejemplo, ¿podría dar respuesta, por lo menos momentánea, a esto o en alguna medida a esto que está ocurriendo con las remesas, Cristian? Yo te diría que en el corto plazo probablemente no. Este tipo de Ujú, medidas como el Plan México que van muy enfocadas a estimular la parte de la oferta y del mercado interno, te diría que podrían ujú. ser que se materialicen más hacia el mediano y el corto y el largo plazo. Entonces, en términos de corto plazo, yo creo que va a ser muy dependiente de cuál sea la dinámica del mercado laboral en Estados Unidos y de la salud de la economía de Estados Unidos en general para sostener este flujo de remesas. Y hacia adelante creo que sí es importante este tipo de planes de infraestructura y que van más enfocados a fortalecer el mercado interno para poder generar un entorno de certidumbre y de condiciones económicas que sostengan el mercado y que el consumo interno hacia el mediano y largo plazo. Cristian, no sé si tengamos el dato o si se haya dado a conocer por ahí el dato de por persona o per cápita, qué tanto menos o de cuánto ha sido la disminución de las remesas que envían por persona, ¿no? Allá de Estados Unidos a México. Sí, justamente en lo que va del año, las Ajá. disminuciones que ha habido en el flujo de remesas se relacionan a dos factores. Una parte es el ticket promedio, que es el Sí. valor de la remesa que se envía a las familias de México, que en términos promedio ronda por ahí de los $400 mensuales, y esa cifra se ha mantenido relativamente estable. Y yo te diría que tiene que ver, esta disminución del flujo de remesas tiene que ver un poco más con la parte de la cantidad total de remesas que se envían, cuál es el volumen de la remesa que se envía, Ujú. más que por la parte del monto. Y por ahí también creo que un tema que es bastante interesante y que va a ser un poco difícil rastrearlo es que probablemente haya una parte de ese tipo de remesas que ya no está siendo enviada por canales tradicionales, sino que más bien ahora se podría estar enviando por la parte de algún sector fintech o por la parte de cripto o algún otro tipo de método de transferencia que es poco rastreable, que podría también estar afectando el volumen de la remesa más que la parte del ticket promedio. Ah, bueno, esto creo que sí es muy importante también, ¿no? Y eso explicaría también el tema de por qué que tenemos esta información ahorita, ¿no? ¿Desde cuándo no se tenía una baja tan considerable o de 5 meses consecutivos como la que hemos sentido ahora? Sí, este año ha sido, en términos de tasas de crecimiento anuales, el peor año desde el 2013 Ujú. y se compara también un poco con lo que vimos en el 2009, que justamente fue el año posterior a la crisis financiera global. Ujú, okey, desde entonces, muy bien. Pues, Cristian, ¿algo más que quisieras agregar a todo este análisis, expectativas, lo que se está, pues, también comentando en el ámbito, financiero, en el ámbito económico, ¿no? Y las repercusiones que esto pudiera generar. Claro que sí, por la parte de expectativas, la mayoría de los analistas apuntan a una disminución anual de entre el 5 y el 6% de las remesas, que yo creo que va a ser el dato que vamos a estar viendo ya hacia finales del año. Y en términos de estabilidad financiera, yo te diría que el impacto va a ser muy acotado, pero sobre todo sí va a ser importante seguir rastreando cuál va a ser el impacto específico en las poblaciones más dependientes y hacia adelante justamente promover estas medidas
más enfocadas hacia el mercado interno que te comentaba, para poder evitar que el país sea tan dependiente de ese tipo de flujos. Creo que esos van a ser las tres cosas que hay que estar viendo hacia adelante y seguiremos analizándolas aquí en Finamex. Así es, y te agradecemos muchísimo, Cristian, que nos hayas compartido, pues, esta información tan valiosa para nuestra audiencia. Muchas gracias, saludos. Te agradezco mucho, saludos. Cristian de la Huerta Ávila, economista de Finamex, suman remesas 5 meses a la baja. Esto es algo que revela el Banco de México, pero también que otras instituciones